la clase que di yo fue la anterior a esa, y es una clase en la cual habíamos tratado de hacernos a una idea de lo que es el psiquismo, y en esa idea de lo que era el psiquismo yo les había propuesto que había cuatro esferas, ¿se acuerdan? Una esfera cognitiva, una esfera anímica, una esfera de la actividad y una esfera del control de impulsos. ¿Se acuerdan más o menos eso que describimos la esfera cognitiva? Se lo voy a volver a repasar en corto para que ustedes tengan una idea y después nos vamos a meter con lo que vamos a dar hoy, que es síndrome bipolar o trastorno bipolar. Yo esperen que voy a buscar donde tengo acá el coso este. Eh, eh, la pantalla, ¿dónde carajo está esto? Bueno, More, Captain Paul Document Waiver. Acá está, New Waiver. Bueno, eh, vamos a ir un poquito escribiendo ahí las coordenadas. El psiquismo, de acá y para siempre, cuatro esferas tienen para nosotros. Una esfera, cuando hablamos de la mente en general, ¿no? Una esfera cognitiva, cognitiva. Profe, eh, no está eh, compartiendo pantalla. no me digan, ¿no se ve? No. Espérala. Sí, a mí me parece. Sí, Ah, ¿está bueno, bien? entonces a mí capaz se me actualiza más tarde, ahora vuelvo a entrar. Bueno. Em, vamos para tenerla más o menos clara. Cuatro esferas en el psiquismo. Esto ténganlo de memoria. La esfera cognitiva, la esfera del ánimo, otra. La número tres, la esfera de la actividad habitual del individuo, o sea, lo que hace el individuo. Y la última, la cuarta, la esfera del control de impulso. ¿Qué significa esto? Que son los tres niveles mínimos en los cuales nosotros vamos a evaluar a un sujeto. O sea, se nos presenta un paciente, nosotros tenemos que hacer una evaluación psiquiátrica o de salud mental. Un médico que va a tener que hacer, al menos evaluar estas cuatro esferas. O sea, va a tener que ver cómo está la esfera cognitiva de la persona, o sea, cómo está la capacidad de conocer y conocerse de la persona a sí mismo. Va a tener que ver cómo está el ánimo de la persona, si se siente bien, mal, más o menos, o demasiado bien. Va a tener que ver cómo está con sus actividades, si sostiene su rutina o si realmente le está costando hacer lo que hacía habitualmente, o si está haciendo más o menos que lo que hace comúnmente. Y por último, va a tener que ver cómo controla los impulsos, ¿eh? Cómo se maneja ante una situación en donde haya que tolerar algo, la incertidumbre, la frustración o el cambio. Entonces, nosotros tomando como base la evaluación de estas cuatro esferas, nos hacemos una idea de la persona que tenemos adelante. Y es prácticamente instantánea la idea que nos hacemos. Esta idea lo que nos va a permitir es tener, les diría que entre un 70 y un 80% de escrutinio, de screening sobre el sujeto que está delante nuestro. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a ver en la esfera cognitiva, vamos a saber cómo está, digamos, de alguna manera entendiéndose y entendiendo el mundo. En la esfera anímica, bueno, a ver cómo está su humor, su ánimo, a ver cómo se emociona, a ver qué sentimientos tiene. En la esfera de la actividad vamos a ver, bueno, si la persona sostiene lo que ha venido haciendo durante un largo tiempo, le cuesta sostenerlo, o está trabajando de más o está trabajando de menos, duerme, no duerme, está más activo, está más inactivo. Y después el control de impulso, esto que le decía, que es cómo la persona actúa ante una situación que tenga que tolerar. O sea, ver cómo se la banca o no la persona a esa situación. Entonces, a ver si responde de manera impulsiva o si a la primera de cambio, ante una situación que lo frustre, esta persona responde automáticamente sin poder pensar lo que hace, lo que dice o lo que expresa. ¿Estamos hasta ahí? Esta es una división muy básica que yo se las di la otra vez. No sé si las dieron con el otro profe, pero yo se las recomiendo. Piensen a la mente siempre en estos cuatro niveles. En la cognición o esfera cognitiva, en la esfera anímica o ánimo, en la esfera de la actividad o actividades habituales del individuo y en la esfera del control de impulsos, o sea, cómo la persona se comporta ante la frustración. ¿Me siguieron hasta ahí? Esto es un esquema extremadamente simple, pero van a ver que es un esquema razonable. Gracias a estos primeros vestigios que nosotros tomamos de una persona, después lo que nosotros podemos hacer es empezar a sacar conclusiones. Y dentro de esas conclusiones, nosotros vamos a ver afecciones, como las que vimos en las dos primeras clases, fundamentalmente de la esfera cognitiva, unas afecciones que eran agudas o subagudas, pero sobre todo agudas, que eran los síndromes confusionales o el síndrome confusional. ¿Mm?
que era el principal síndrome agudo mental que también se llama delirium, si ustedes lo recuerdan, lo hemos dado así. ¿M? Y otro síndrome, pero que ya no era agudo, sino que era crónico, que eran los síndromes cognitivos mayores o demencias, que es la clase que yo les transmití, que teníamos distintos tipos de demencia, distintas causas de demencia, y que uno se hacía la idea de que había un deterioro crónico y progresivo de la cognición, o sea, de la capacidad de conocer y conocerse de ese individuo. Además de esto, Berna, la semana pasada, les debe haber transmitido un síndrome que tiene mucho de cognitivo también, pero que tiene también mucho de conductual, de control de impulsos, y que también influye sobre el ánimo y la actividad de la persona. Y es el síndrome psicótico. ¿Qué es un síndrome psicótico? Un síndrome en donde el individuo está por afuera del surco. Podemos decir que tiene su propia ley, tiene de alguna manera sus propias reglas, tiene sus propias creencias y no está dispuesto a negociarlas con nosotros. Ustedes van a ver que algo que define el síndrome psicótico es, les diría más que nada, que la persona que está psicótica tiene certeza irreductible sobre algo. ¿Qué significa que tenga certeza irreductible? Que lo que cree no lo negocia. Y esto, uno puede tener un amigo muy, o una amiga muy testaruda, muy porfiada, como decimos a veces nosotros así en nuestro lenguaje coloquial, mundano. Uno puede tener una persona muy terca, muy obstinada, muy obtusa, pero esa persona generalmente va a negociar lo que piensa. Y si uno, si le surge una situación que explica mejor la realidad que la teoría que esa persona tiene, o si a veces tiene que, para no pelearse con alguien, o para poder mantener una relación o una relación en grupo, esa persona cede. Bueno, eso es algo que el psicótico justamente no puede hacer y que distingue al psicótico de los comunes, de los mortales, del resto, que somos los neuróticos, y que tiene que ver con sostener certeza irreductible en algún tema. El tema que sea, un tema verosímil, como pensar que no me quieren los vecinos, que podría ser que no me quieran los vecinos, pero ya llevarlo al extremo de que ningún vecino me quiere, eso sería un síndrome psicótico, paranoico, delirante. Y otro síndrome psicótico podría ser más inverosímil, o sea, como que yo tengo el poder de volar y estoy convencido de eso. ¿No? Digamos, son distintas maneras de expresar certeza irreductible, a veces con cuestiones que pueden ser reales, donde es más difícil el diagnóstico, y a veces con cuestiones totalmente fantásticas, místicas, deliradas y delirantes, en las cuales uno ya pesca al vuelo que el paciente está fuera de la realidad, manejando una certeza irreductible, que es lo que lo hace psicótico. No sé si más o menos hablaron un poquito de esto con Berna el otro día. ¿Eh? O sea, psicótico, loco, es aquel que maneja certeza irreductible por razonamiento. O sea, no hay manera de convencerlo de que lo que dice es de otra manera. Así sea que lo que dice sea verdad o no. La verdad, el neurótico la negocia siempre. ¿Está? Aunque sea por dinero la negocia. Y a veces el neurótico no dice cosas que quisiera decir teniendo razón, por ejemplo, para que no lo echen del laburo, o por ejemplo, para no pelearse con un amigo, o por ejemplo, porque está haciendo un negocio, me está vendiendo un producto y sí, no dice la verdad porque quiere venderlo. Esto es todo capital neurótico, o sea, en la neurosis siempre hay mentiras, siempre hay engaños, siempre hay un semblante, siempre hay algo que mostramos, y es, pero no es, ¿viste? Un día somos de un club, otro día de otro, un día somos de un partido, otro día de otro, una cosa pensamos así, otra cosa así, lo vamos a cambiar. El psicótico no tiene esa posibilidad de cambio, es siempre el mismo y siempre se piensa de la misma manera. ¿Está? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque todas las locuras que estén del lado de los neuróticos, las que tenemos nosotros, en general son más benignas, son más abordables, se tratan muy bien con terapia psicológica y generalmente, si uno les da el tiempo suficiente, tienen una evolución bastante positiva, favorable. En cambio, en los síndromes psicóticos, que a veces hay síndromes más y menos psicóticos, las evoluciones, por más intentos que hagamos, no siempre son las más felices, sino que muchas veces nos cuesta mucho traerlos a la tribu de nuevo, a los psicóticos, y hacer que puedan funcionar más o menos en la vida social, en la vida habitual que todos tenemos. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Fíjense cómo de estos síndromes que vimos hasta ahora, del comienzo de la clase del comienzo de la clase hasta ahora, los tres síndromes, tanto el síndrome confusional, que es un síndrome agudo, es principalmente cognitivo, el síndrome demencial o las demencias son un síndrome cognitivo crónico,
El síndrome psicótico también es por excelencia un síndrome cognitivo, pero que ya se mete más con otras cuestiones. O sea, ya no es alguien que tiene un juicio insuficiente, como el que tiene un demente, que va perdiendo su cerebro y por lo tanto va perdiendo la memoria, va perdiendo la capacidad de ejecutar acciones, va perdiendo la capacidad de planificar, de organizar, se va debilitando, sino que el juicio del psicótico es mucho más ágil, es mucho más áspero, pero está desviado del juicio que tenemos todos. O sea, el tipo vive en una realidad paralela, la mina vive en una realidad paralela, y por más que nosotros intentemos decirle que nadie la quiere matar, que nadie la persigue, que nadie la quiere perjudicar, o que nadie le hizo daño, y que el vecino lo miró así porque habrá tenido un mal día y no pasa nada, el psicótico eso no lo va a creer. El psicótico va a creer lo que él quiere creer o lo que ella quiera creer. Y por más intento y por más amor que le pongamos, no lo va a cambiar. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces fíjense cómo nosotros, cuando hablamos de síndrome psicótico, empezamos a traer un montón empezamos a ver que hay un montón de patologías que se dividen en dos grandes grupos, que son los que Berna debe haber dado la semana pasada, que son las psicosis más benignas, como los trastornos delirantes, delirantes, que son los locos que tienen un delirio. Eh, Hay tres o cuatro grupos. Generalmente se llaman, digamos, se llaman trastornos delirantes, se llaman eh, síndromes paranoides, tienen distintos nombres, pero bueno, paranoia en general. Estos trastornos delirantes son al menos cuatro. Berna debe haber dado cuatro o cinco, más o menos lo mismo. Son los delirios persecutorios, o la paranoia franca, el que se siente o la que se siente perseguido. Después, además de los trastornos delirantes persecutorios, tenemos la erotomanía, generalmente propiedad de la mujer, mujer que se siente amada por alguien de un nivel superior. Yo tuve muchos años una paciente que sentía que había un escritor muy famoso que estaba enamorada de ella. El escritor nunca había venido a Argentina, sin embargo, ella estaba convencida de que estaba enamorada de ella y que cada vez que hablaba por televisión, él estaba hablando de ella. Bueno, eso sería una erotomanía, cuando generalmente una mujer de un estrato inferior en cuanto a publicidad, a fama, a conocimiento o a economía, siente que es amada por alguien de un estrato superior. Después de eso viene la celotipia, que quizás es más frecuente en hombres, que son los celos irreductibles, no los celos comunes de una pareja, los celos de que una simple camisa arrugada es una demostración de que nuestra pareja estuvo con otra persona y nos engañó, o que una flor caída en la vereda era un regalo de nuestro amante o nuestra amante que salió corriendo y bueno, todas fabulaciones, ¿no? La celotipia es otro tipo de trastorno delirante. Y después están los delirios místicos fantásticos y los delirios corporales, que son ya delirios más elaborados en donde alguien se cree que es Batman, Superman, un superhéroe, o se cree que es un enviado de Dios, o se cree que tiene poderes para hacer alguna cosa. O los delirios así corporales, donde uno siente que le falta una parte del cuerpo o que no, o que tiene una cara distorsionada. Son síndromes delirantes de distinta variedad, místico fantástico y los delirios corporales. Ahí más o menos son cinco tipos de trastornos delirantes, que serían los síndromes psicóticos más benignos, que tienen certeza irreductible sobre algo, sobre ser perseguidos, sobre ser amados, sobre ser engañados, sobre tener un poder o una capacidad particular, o sobre que una parte del cuerpo es anómala a lo que debería ser. ¿Me siguieron hasta ahí? Hice un pequeño resumen. ¿Está? Entonces, los trastornos delirantes, que son los síndromes delirantes, los síndromes psicóticos más leves, se basan en eso, una creencia irreductible de alguno de los tipos que yo les dije recién. Pero ¿qué pasa? ¿Eso solamente el síndrome psicótico? No, hay un problema grande. El síndrome psicótico, en un extremo, son esos trastornos delirantes que son bastante benignos y que pueden más o menos convivir a veces con el resto de nosotros. De a ratos conviven, de a ratos no, hay que ver cómo. Pero pueden, si el delirio no es muy grave, pueden incluso tener un trabajo, estudiar y hacer alguna cosa así. Pero después hay una enfermedad que es el otro extremo de los síndromes psicóticos, la enfermedad más grave que hay en salud mental, quizás, no sé, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia, esquizo significa división, freniamente, es la mente dividida. En realidad la esquizofrenia es un síndrome psicótico que tiene o que suele tener algo de lo que tienen los otros trastornos, los más leves,
que es la certeza irreductible, algo de delirio, algo de alucinación auditiva, que es que escuchan voces, pero por otro lado la esquizofrenia tiene un rasgo distintivo que no lo tienen ninguno de los trastornos delirantes y que son los síntomas negativos. ¿M? Los síntomas negativos, que son síntomas, o sea, son manifestaciones patológicas de no producción, ¿no? O de no actividad. ¿Cuáles son? Bueno, los síntomas negativos, los que empiezan con A, apatía, ¿no? Aplanamiento afectivo, eh, abulia o falta de voluntad, bueno, la falta de aseo e higiene y la retracción social. Bien. Y también la mucho más profundo porque tiene síntomas negativos. O sea que para decir que una persona es un psicótico, necesitamos la certeza irreductible. Ahora bien, lo vamos a catalogar al psicótico más cerca o formando parte de los trastornos delirantes, que es lo más benigno, o lo vamos a clasificar al psicótico como un esquizofrénico, donde tenemos los síntomas negativos, que son los más graves, donde predominan los síntomas negativos. Y además, en la esquizofrenia, además de los síntomas negativos, que fíjense que son los más importantes, incluso en un esquizofrénico es más grave que no salga a la calle que tenga una alucinación, porque no hay como carajo tratar eso de que salga a la calle, es más difícil, hay que poner un acompañante terapéutico, pero no hay medicación.